que estáis aquí. Pocos pero selectos, así que encantados de estar aquí en Almería otra vez. Y más para una ocasión como esta, ¿no? Bueno, este es el tercer libro de la colección de poesía de Ediciones Fantasma. Si se me olvida algo, tú me vas diciendo, ¿vale? Y bueno, nosotros cuando empezamos como editorial, ya como editando los libros propiamente dichos, los fanzines o los libros de otras editoriales, en principio la poesía no era lo que nos movía, lo que queríamos hacer, pero como la poesía es algo que nos atrae, que nos gusta, que nos llama, pues empezamos con un libro de poesía, con un libro mío, con un proyecto con otras ediciones fantasmas que conocimos que había en México. Y bueno, lo que sí teníamos claro es porque somos como editorial o sea, pretendemos ser una editorial más político-social que poético, artístico, literario, por decirlo de alguna manera. Sí que teníamos claro que la línea de poesía tenía que ser distinta, tenía que tener algo especial. Y bueno, creemos que con este tercero pues hemos dado con la horma del zapato de la colección. Bueno, la colección de poesía se llama Poesía por otros medios, y para explicarlo, pues, y así me quito un poco los nervios, voy a leer la explicación que hemos puesto aquí, un poco después de hablarlo con los que le dieron nombre, que son el Grupo Surrealista de Madrid y algunos otros grupos de Madrid. Dice: el nombre de la colección, Poesía por otros medios, hace referencia explícita a modo de homenaje y toma de posición al libro realizado en 2006 por el Grupo Surrealista de Madrid junto con otros colectivos. Situación de la poesía por otros medios a la luz del surrealismo. Conscientes de que la poesía por otros medios es otra cosa distinta de la escrita, en verso o en prosa, que aparece en estas páginas, pretendemos y deseamos al menos que su contenido y o su forma sirvan para alentar en un camino de ida y vuelta esa otra poesía para la revolución de la vida cotidiana. Y bueno, creo que Antonio está de acuerdo y le gusta la idea de haber publicado en una colección de poesía que lleva esa marca, ¿no? Esa marca de la bestia. Bueno, Antonio Luis, creo que todos los que estamos aquí lo conocen, pero bueno, lo presento para los de la librería. Además de poeta, que es lo que lo trae aquí hoy, seguramente lo conocéis como músico. Además de, bueno, es fundador de bastantes proyectos relacionados con la música experimental. Grupos como Sefronia, Le Rochen-Verboten, Alondra Satori, Jun y God, o una mezcla de poesía y música que se llama Estufa de Leña Contemporánea. Y bueno, hay un estudio en el que se han grabado bastantes cosas, que se llama La Antena Noética. Luego, a nivel de organización cultural, musical, fundador del colectivo Morada Sónica y director del ciclo de improvisación libre del Clasillas de aquí de Almería. Fundó en su momento un sello discográfico que creo que continúa, se llama el Grupo Ungido, y ahora mismo además es el impulsor de un ciclo que se llama Inaudito, de música experimental y otras artes, ¿no? Bueno, como poeta, además de este, había publicado otro libro que se llama Kenosis, con la editorial se llamaba Letra Impar. Letra Impar. Bueno, hasta ahí más o menos. Y bueno, entrando en este libro, que como digo, eso a nosotros nos ha parecido que encajaba perfectamente en lo que pretendemos
con la colección de poesía. En cuanto a contenido y también en cuanto a forma, pues voy a terminar la pequeña introducción esta leyendo la parte de atrás, que son palabras de Antonio, como él se describe su propia obra. Dice: las noches campesinas que perdiste, que por cierto es el título del libro, traza un itinerario utópico de emancipación del texto a través de 3 estaciones. Desde el silencio posteo del hijo Narciso contra la pantalla pulsátil abstracta de la era del valor digital mercantil. Pantalla padre que no responde. Hijo en sospecha dialéctica de lo perdido en la ética competitiva imperante. Por el tránsito intuitivo de las danzas posibles de la palabra devenida materia sonora. Hasta resonar como nueva en noche antigua de fuente sacra compartida en el texto sagrado. Itinerario utópico que propone un momento político de lo sacro presente en el texto antiguo. Lectura sonora en la noche campesina compartida con nosotros. Viva voz que ya es estímulo infinito para la crítica de la historia, el valor, la sociedad tecnológica, disciplinaria, biotecnológica y la literatura. Lectura mutua que forma vida contemporánea. Lectura mutua que forma vida compartida. De la noche de la única pantalla del dispositivo hasta la noche en que... empiezo la frase. De la noche de la única pantalla del dispositivo hasta la noche en la que contamos a cada momento más estrellas. Resonancia, materia, y es mucho de lo que hay en este libro, ¿no? Esta parte gráfica que también hemos querido mimar y hacer bajo lo que Antonio había pensado, soñado, y gracias a Mar, que tanto en toda la parte gráfica como en todo el acompañamiento videográfico y fotográfico que está realizando, como que es un complemento, ¿no? Y es mucho de lo que se ve también en el libro, ¿no? Es un libro que tiene palabras, pero es un libro que tiene sonido, y es un libro que tiene imagen y tiene esa resonancia de esa materia. Se abre el libro con una cita de Ética de Spinoza. Dice: el alma se esfuerza en imaginar solo aquello que afirma su potencia de obrar. Cuéntanos un poco por qué. Pues eso es realmente el corazón del libro, ¿no? Porque en realidad la idea utópica que subyace ahí es que prácticamente al imaginar mundos, palabras, cosmos, organización, ya empieza a realizarse lo que estamos imaginando, ¿no? De hecho, el poder, que vamos a hablar mucho esta tarde del poder, intenta ser el soberano de la imaginación, que nosotros imaginemos exactamente como ellos. Entonces, a partir de ahí, el poder avanza en la realización de los actos cotidianos y finalmente pues devora nuestra cotidianidad. Entonces, claro, rara vez se va a oír y no lo va a escuchar porque es peligroso pensar que en cuanto imagina algo, empieza a suceder. Esto es una experiencia que además es casi cotidiana también. El libro, el corazón del libro realmente es como los textos en sí son cápsulas imaginativas que pueden llegar a transformar la vida cotidiana, que es la que nos interesa, porque realmente nosotros nos movemos en el presente, en lo cotidiano. Cada acto que hacemos tiene ese contenido político, ¿no? La imaginación es lo que funda el valor, y el valor es lo que funda a su vez la actuación que vamos a tener en el mundo. Esto no se puede decir porque resulta que tenemos que ser subyugados por lo que nos imaginan para actuar como lo que ellos quieren que nosotros actuemos. De modo que el texto aquí en este libro está totalmente relacionado con la acción, ¿no? Y la investigación es llegar a desmembrar exactamente qué tipo de texto, qué función tienen los textos en nuestra tarea imaginativa y qué relación tiene con la acción. Entonces, finalmente, pues, desde empezar un libro que tiene una evolución de muchos años, ¿no? De empezar un poco en una dialéctica negativa, en cómo nosotros ya leemos, que prácticamente no leemos, sino que nos leemos a nosotros y frente a una pantalla y sin respuesta prácticamente, ¿no?
hasta después el quiebro que ha habido, donde el poder ha demostrado todas las capas de conquista de la imaginación que han conseguido sobre nosotros, hasta llegar a un tipo de textos que yo creo que colapsan el tipo de conquista que quieren, o hacia donde nos quieren meter, que es el texto sagrado. Entonces, esa es la relación entre la imaginación y el acto, ¿no? Por eso estoy no contento, si es que no podría entrar en otra editorial y en otra colección, ¿no? Yo no la conozco demasiada así, ¿no? Lo que lleva a considerar que es la poesía y que no, en realidad la palabra, habéis puesto poeta, yo me quejo mucho de que no soy poeta, no creo que lo sea, desde luego pienso que la poesía es la única manera hoy en día de retrotraernos, a imaginar, volver a hacer funcionar la palabra en lo sonoro y en la imaginación, es el camino directo a la acción, a la forma en que nosotros nos relacionamos entre nosotros y con la madre, con la naturaleza, ¿no? Entonces, solo hay un camino y es la poesía. Otra cosa es que haya poetas que tengan esta perspectiva o no. Pienso que no hay muchos poetas que tengan esta perspectiva, ¿no? Que siendo literaria, por supuesto, supera lo literario, ¿no? Nos vamos directamente a la vida, ¿no? Entonces, pues bueno, es una tradición de volver la palabra a la vida, que están devolver la palabra a la vida, y una manera directa de volver la palabra a la vida e imaginar es la poesía, sin duda. Pero la poesía de la revuelta cotidiana. ¿Qué viene de hacer? Efectivamente. Ahí hay términos como padre, apocalipsis, mercado, Tao, pero también esa figura de la madre, ¿no? El abrazo de la mujer, la madre en concreto. Yo siempre estuve pensando que se podía actualizar algún tipo de imaginación que en los pueblos y en la historia ha funcionado en los textos y ha hecho a la gente pues cambiar su vida, cambiar sus relaciones, su sistema económico. Y bueno, al final me di cuenta de que había siempre una estructura, leyendo textos sagrados, textos apocalípticos, como una estructura en 3 fases, que yo pienso que termina siendo algo psíquico, es como una función del deseo, ¿no? Como una primera fase en la que uno cada vez es más consciente de que este mundo no es el que nos merecemos, y cada vez más consciente de la oscuridad, en este caso de la excesiva luz en la que estamos metidos, de vigilancia. Luego pienso que siempre hay un quiebro, una especie de lugar donde de lo anterior ya nos planteamos claramente que tenemos que ir a otro lado. Ese quiebro es revolucionario y en mi caso lo veo identificado totalmente con el sonido. Eso es realmente el quiebro apocalíptico. Cuando decimos apocalipsis, generalmente se nos da a entender una especie de fin de la historia, y realmente ese no es el sentido de los libros del apocalipsis para nada, a pesar de que no lo venda Hollywood y el mercado así, ¿no? Como esto se ha acabado y prácticamente que tendremos que ir a otro planeta para seguir haciendo lo mismo, ¿no? No se ha acabado, sencillamente el apocalipsis es percatarse de que hay algo viejo, en este caso hablo de la figura del padre, y hay un quiebro hacia lo nuevo. En el caso de este libro está fundado en el sonido, porque el sonido realmente es como la hermana pobre, la oscuridad, el sonido puro, es lo que ahora mismo el poder más teme, ¿no? Estamos fundamentados en la imagen, la fantasmagoría, en la relación con la imagen, y el sonido tiene el peligro de producir una llamada a la acción. Eso, después de años leyendo los textos sagrados, el cambio, la inflexión del cambio desde el mundo antiguo hacia el mundo que nos merecemos y el que queremos, está fundado en experiencias de ese tipo, que son epifanías, lo que nos lleva a pensar que muchos problemas que ha habido con nuestras expectativas de cambio que se han fundado en proyectos racionales, abstractos, y yo pienso que la revuelta que necesitamos tiene que haber una dialéctrica entre la razón, el pensamiento, la emoción, lo que es posible, pero sobre todo la esperanza, la claridad de que es posible y está sucediendo ya. Entonces, ahí el sonido cobra esa función, ¿no? Lo antiguo sería el padre. Toda la primera parte del libro está basada en el silencio, en la no respuesta, en ese aspecto que tenemos y ahora ya exageradamente separado de los demás. Nos quieren separar, nos quieren situar en un aspecto técnico que es inhumano, pues nosotros no estamos, nuestra forma de vivir no es esa en la que nos quieren meter.
Está el quiebro, que está basado en 5 danzas que además tienen relación con los elementos de la tierra, que son las hijas, digamos. Y luego está el tiempo presente, que es el rumor de fuente sacra, donde yo me encuentro con los textos sagrados y se encuentra el sonoro, es de lectura, digamos, mutua, que en el fondo es lo que estamos haciendo aquí, o sea, juntarnos a utilizar la palabra, la leeremos, pero es lo mismo que hace una parroquia, o lo mismo que es todo un sucedáneo, digamos, de lo que siempre se ha hecho, que era leer en común, ¿no? La anécdota de San Agustín de Confesiones, que él se sorprende de ver a un arzobispo leer en silencio. Leer en silencio es una cosa nueva. Los textos durante la historia se han leído a viva voz y se han compartido, ¿no? Entonces esa función del texto es, digamos, la que yo utópicamente, en el sentido que nosotros entendemos la utopía, plasmo en los últimos textos, ¿no? Es la lectura común, ¿no? Es una lectura común a viva voz y que forma un valor, que es una manera de relacionarte, una forma de deseo absolutamente que colapsa la que nos quieren vender, ¿no? La que nos quieren hacer aceptar. Aparte de toda esta cuestión mística, espiritual, religiosa, no se habla de... Hay una alusión al cantar de los cantares, pero también al Corán, al Chilambalán, ¿no? A distintas mitologías. Hay toda esa cuestión del contenido. Es necesaria quizás una hermenéutica. Cuanto más se lee, más significados, más simbologías va obteniendo. Aparte de eso, también lo que es la estructura y la forma está bastante clara. Hablaba ahora precisamente de esa forma como en 3 actos, ¿no? Apnea, danza y el rumor de fuentes sacras. Pero hay también, como hablabas también de esa relación con el sonido. Yo he anotado aquí estruendo, zumbido, silencio, las mismas palabras van siendo sonoras. Nuestro ruido, dice, no es solo un fenómeno... No, sí, nuestro ruido no es solo un fenómeno sonoro. Entonces esa relación también de comprender a través de la música como catarsis, como creación, como elemento objeto imaginal, ¿no? Tiene bastante relación con el resto de elementos que hay en el libro, ¿no? Hay como una iconografía particular, una serie de dibujos. ¿Nos explicas un poco esa simbología? Sí, hay un poco el mundo del sonido y el mundo de la relación más cercana, que digamos que es lo que hemos perdido, está relacionado con una forma de tiempo distinta, es una forma de tiempo cíclica, es una forma de tiempo que no tiene que ver con el tiempo histórico en el que constantemente nos meten a nivel de ideología dominante. Y claro, el sonido aquí está reflejado en unos textos finales, el rumor de fuente sacra, en que es un sonido cíclico porque se refiere en cada uno de los textos sagrados pues con uno de los meses del año, ¿no? Es un calendario de sonido. Me dirijo a los textos, digamos que buscando cuál es el gesto de sonido que cada una de las fuentes sacras refleja para el paso al nuevo valor, para el paso a la nueva relación. Entonces, claro, efectivamente está relacionado con el tiempo porque ahora mismo hemos perdido la noción del tiempo cíclico. Yo siento que es primavera, pero cada vez nos hacen sentir menos, ¿no? Hace poco pasamos una primavera en que me hicieron sentir prácticamente que era. Hay un gran esfuerzo en meternos en el tiempo histórico, porque meterte en el tiempo histórico te separan propiamente de lo esencial, que es los ciclos, la música, lo sonoro. Entonces, esa es la relación que tiene la música con el tiempo cíclico. El tiempo histórico es el tiempo en el que nos quieren meter. El tiempo del discurso, el tiempo en que empieza a medirse, desde la época en que se empezó a medir con el reloj, que primero fueron las campanas y luego fue el reloj, de esto Montfort tiene escrito la tira, pues ahí empieza realmente el sentido pues eso, de la cuantificación y hasta dónde hemos llegado ahora, ¿no? Que hemos llegado a una especie de cuantificación que se ha convertido en una religión en la que para conquistar el modo en que nosotros deberíamos de relacionarnos entre nosotros y con la naturaleza, abogan a cuantificaciones falsas que no existen. Dicen, es que tal estudio dice esto y es falso. La ciencia dice, y sin embargo es falso. Se ha puesto la cuantificación como un modo de separarnos del tiempo cíclico y del tiempo compartido. Tiene que ver eso con esas noches campesinas que se han perdido,
pensado que ha hecho el sistema de tragarse todos esos ritmos, ciclos y cuestiones que eran más populares. Total, está totalmente relacionado. Además, el título un poco lo sacó Mar de una de las frases del libro, que no sabíamos cómo titular este libro, y bueno, pues una inspiración de esas de 3 cervezas, pues mira, este es el título. Menos mal que... Gracias. Esa chica que hay ahí. Pues los campesinos, yo ya me lo imagino, porque bueno, yo por lo menos he tenido un abuelo campesino y algunas palabras almocafres y algunos ritmos los he podido vivir. Pero claro, tú imagínate que podía ser, ¿no?, una lectura de un texto metido en los tiempos cíclicos. Pues una lectura que no tiene mucho que ver con la lectura, nuestra noción literaria de lectura, ¿no?, sino que era un texto compartido que tenía totalmente relación con lo esencial de la vivencia vital, ¿no? Entonces, pues claro, también la noche es una palabra muy sonora, porque realmente el sonido se esconde en la noche, se contrapone a lo visual. Ya he dicho que ahora mismo hay una dictadura de lo visual y de la imagen, por eso el sonido es peligroso, porque el sonido te coge. No puedes cerrar los ojos, el sonido no puedes escapar de él. Por eso es tan importante para la vivencia del pálpito de la vida el sonido, ¿no? Entonces, la noche, estamos metidos en una noche, sin embargo, transparente, porque ahora mismo está la permanencia de la imagen de la luz, que prácticamente tenemos metida la luz hasta, pues ya sabes, ¿no? Has dicho que te interesa Marcel Proust o comprarte un consolador y rápidamente te está saliendo en el móvil donde puedes dirigir a comprar esas mercancías, ¿no? O sea, hay una vigilancia y una transparencia alucinante, como nosotros ni lo concebimos, ¿no?, fundada en el control. Entonces, la noche sería el lugar donde nos podemos esconder. Ahora mismo hay que esconder y hay que conspirar, por supuesto que hay que conspirar, porque conspirar significa exactamente eso, corazón. Donde hay 3 que se entienden, conspiran, y evidentemente, si tienes luces puestas en todos lados, pues habrá que conspirar, por supuesto que sí. Por eso hay que denigrar la palabra conspirar, o que sea nada más que el monopolio de unos individuos, claro, que son estos que ponen las luces, ¿no? Entonces, pues eso, conspirar también en la noche. Es donde no está el foco todavía, que a ver los haylos, ¿eh? A ver los haylos. Lo que pasa es, claro, hay que fundar ese pesimismo apocalíptico en el mal sentido de decir, aquí no hay nada que hacer. Claro, eso quisiera. Retomando un poco el principio, ¿no? Y a mí me parece que esa parte que hablas de la apnea, ¿no?, que es como muy significativa la palabra en sí, la imagen que provoca en nuestra cabeza, con esa falta de respuesta, ¿no?, del padre, aparte de que hay como algunas cuestiones entre líneas, ¿no?, que unen esa cuestión más clásica de los textos sagrados, del mismo mundo campesino, con otras cuestiones muy actuales, como esa pantalla pulsátil, como ese hijo que va posteando, ¿no?, para comunicarse con el padre. Al final todo eso puede aludir a esa falta de espiritualidad o ese Dios que no nos responde y que nos tiene este alma vacía en este momento social que vivimos. Claro, es que realmente ahora hay un Dios y es un verdadero Dios. Es un Dios, además, hay una teología ahora que ya no tiene nada que ver, y ese Dios, desde luego, ya puedes orarle o lo que quieras, que no te va a responder y te va a decir por aquí sí o sí. Y claro, la apnea, fíjate, cuando hemos comprendido con muchísima más potencia de qué va este Dios, de qué va este entramado, que ha sido en esta crisis última, pues este Dios, puse el título apnea posterior y realmente de haber pasado esto. Este Dios no circula, no deja respirar realmente, hasta puntos prácticamente concretos. La no respuesta también es el frontón narcisista en el que nos han metido, ¿no? Un frontón de una falsa comunicación y un falso individuo enfrente, y sin embargo pues es una comunicación al final con uno mismo, ¿no? En toda la parte primera, que está escrito antes de esta clarificación, esta crisis clarificadora, para el que ha estado atento y lo entiende de esta manera, como yo por lo menos lo he entendido, con todos los ritos teológicos, que vamos, desde que salen 3 allí, como la Santísima Trinidad, la ciencia, el Espíritu Santo, yo no sé quién era, si era el de
pero estaban los tres allí, vamos, la madre, vamos, esto, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, pues esta teología, pues ya me he ido, pero vamos, prácticamente esta forma teológica de dictar está basada en la no comunicación, en la no comunicación, en la no respuesta, en algo que es totalmente inhumano, ¿no? Luego esa cuestión material, ¿no? Y que habla de lo mercantil, porque está lo digital, está la pantalla, está toda esa comunicación, pero está también, se habla de precariedad, del estómago vacío, o lleno, de desmercantilizar, ¿no? Dice, despreciamos tu ocio y tu trabajo por igual, que es muy significativo. Cuéntame un poco. A ver, la experiencia del libro en realidad empieza por una experiencia cotidiana, como es normal. Nuestros padres, a los que nosotros queremos mucho, supongo que esto lo habéis escuchado, ¿no? Que la formación de la clase media, que ahora por otras razones cada vez va más en decadencia, ¿no? Pues esa formación de la clase media, el valor formado era un valor en el que primero tenías que tener el estómago lleno para poder hablar. Esto ya, vamos, en el mayo del 68 no tuvo ninguna importancia, ninguna, nada menos que poner en primer plano este tema. Es decir, que había una generación que comía todos los días, que no compraba el valor de la clase media que le habían fundado el capitalismo, ¿no? Entonces, pues claro, se volvieron locos cuando salió una gente allí que muchos eran niños de padres con mucha pasta y tal, y que sin embargo, pues con taparrabos, y algunos hasta ya se fueron, los perdieron totalmente, ¿no? Entonces, que suceda esto, un poco aquí está reflejado, ¿no? Cómo es una cuestión de valor realmente. La cuestión del valor materialista, estrictamente materialista, pues en el fondo está en decadencia, porque también hablo de que mucha gente aisladamente no compra ese valor, no lo compra, a pesar de que parece ser que es el valor dominante, ¿no? Entonces, pues claro que aquí en esta primera parte hay, a partir de experiencias cotidianas, pues hay, digamos, que una dialéctica negativa total, es decir, en ese sentido nihilista de todo el sistema. Si lo lees, en realidad cada cápsula se refiere a un aspecto del sistema, ¿no? Por ejemplo, eso que acabas de leer, pues claro, evidentemente una sociedad fundada en que trabaja con un salario y lo que se te ofrece es una forma de ocio en el que sigues trabajando para ellos, también realmente, pues bueno, pues ni lo uno ni lo otro, ni todas las formas de la supuesta libertad de expresión, ni todas las formas que te venden, que en realidad son, pues eso, son paredes para no poder salir de ahí, ¿no? Dice también, y son dos de los textos que hemos destacado en la contraportada, algo en una mesa camilla de trabajo y finanzas te otorgó la seguridad de la materia, te otorgó el pecado del juicio. Sin embargo, todo lo que nos diviniza es gratis. Claro, sí. Que es esa gratuidad, ¿no? En las estrellas y todas esas cuestiones de belleza. Que es un desvío totalmente, ¿no? El materialismo entendido así es un desvío de nuestra propia naturaleza, y claro, pues nos está jugando en este momento histórico en el que estamos, pues incluso cuando ya tanta gente es consciente del problema que tenemos, nuestra relación entre nosotros y con la naturaleza, derivado de esta falsa venta, pues incluso el poder ha conseguido, a través de las nociones del cambio climático y tal, encarrilar eso para que de nuevo volvamos al mismo camino, ¿no? Entonces, pues claro, ahora mismo estamos en esa situación. Cuando algunos despiertan, pues rápidamente los meten al redil, ¿no? Que el redil es, no, pero esto, nosotros hemos creado el problema, pero te lo vamos a solucionar, ¿no? Es una cosa sorprendente, ¿no? Es imposible que los que creen un problema lo solucionen. Esto es una noción, vamos, que se lo dice a cualquier chaval, estos que hay ahí, y no lo entienden. O sea, este que ha creado el problema no lo puede solucionar, es que es así de sencillo. Y eso se refiere, por supuesto, al entramado estatal y tal, y como por supuesto a la técnica, ya que ha sobrepasado ya todo, ha sobrepasado donde debería haberse quedado. Entonces, pues claro, plena actualidad. Después de esa parte como así más conceptual, más ensayística incluso, ¿no? Dentro de la poesía, sí que destacamos en general en el libro esa forma, ese ritmo del que hablábamos, ¿no? Hay vanguardia, hay poesía visual, voy a leer un fragmento que además es lo que hablábamos, ¿no? Que aparte de los distintos elementos gráficos que hay en el libro, hay una forma gráfica también de crear en algunos textos.
dice, a ver si puedo apañarme con el libro. Eterna crisis, tercer evangelio, biotopo resiste, granito anartista, saeta celeste, nuestro amor, come en mi plato, uno es todo, toda la sangre, rizoma melisma, tropausia tajo, arma sacra, tránsito lágrima, organiza fuga, en pie flamenco, morir matando, suelo cielo, abrazo al vacío, regadío desierto, arena boquera, puño hermano, ascensión, fonda. Cuéntanos un poco qué hay ahí de todo esto que hablamos de la fonda. Toda la parte central del libro un poco es muy sonora porque está basada en músicas concretas de amigos dentro de la música exploradora, experimental, y están escritas en ese estado, digamos, ¿no? Esas danzas. Yo, el tema de las vanguardias y de... Bueno, yo nunca me he considerado, a pesar de que evidentemente es un tema que me interesa, pero ahora mismo la forma en sí o el aspecto visual contemplado como un juego, digamos, yo no sé eso realmente ahora mismo qué sentido puede tener. El aspecto visual ahí en este libro está, digamos, apuntalando, dirigiéndose siempre a como una partitura, entre comillas, a lo que yo quiero que el que se acerque al texto experimente a nivel sonoro también, ¿no? Entonces, también al pelearse con las vanguardias, con este tema, que al pelearme yo con este tema siempre he considerado que había una falta de sentido. El hecho de escribir un libro finalmente es porque yo creo que si tiene sentido para mí, puede tener sentido para alguien. Sentido quiere decir, yo hice el primer libro que lo organicé en una cuestión decreciente, con una serie de textos, o sea, más postmoderno no se puede hacer, era una cosa fragmentaria. Era como, vamos a vaciar esto, ahora no, ahora hay que ordenar porque estamos metidos en el sinsentido ahora mismo. Estamos metidos en una especie de fragmentación rizomática en el que realmente ya no sabemos ni por qué vivimos y qué es lo que es importante para nosotros en la vida. Entonces, yo no me relaciono entre comillas, con las vanguardias en el aspecto del juego, ¿no? Que también eso está mucho en la vanguardia, ¿no? Un aspecto nihilista del juego que no me identifico yo 100%. Pienso que tiene que haber mucho contenido en cada palabra que pongan, ¿no? Y el contenido también, por cierto, se basa en leer editoriales como la vuestra también, nosotros de cachondeo, que parecía de cachondeo, pero al final iba en serio y iba a poner una bibliografía que prácticamente era ensayística, en un supuesto poemario, que no es un poemario, pero en fin, de textos poéticos, pero es que esa separación, el contenido, el pensamiento, aunque tenga esa expresión poética, es fundamental en el contenido de lo que haces, ¿no? Sin ser conceptual. Hay una forma de acercamiento que no es conceptual, ¿no? En este caso. Entonces, la forma, digamos, aquí tiene relación con el sonido y con la idea también, con la idea. No es sencillamente un juego, ¿no? Esas danzas que nos dan como un poco más de juego, de esperanza, que luego en el rumor de Fuente Sacra también se ven como esas aportaciones, ¿no? Y aunque me vaya al final del libro directamente, creo que marca mucho esa esperanza, ¿no? En una nueva construcción. Quedaron nuestras bibliotecas vaciadas por tierra y sangre, quedó su pantalla cegada por nuestras estrellas. ¿Cuáles son esas estrellas nuestras? Pues las de la noche campesina, exactamente eso. O sea, hay una pantalla que, lógicamente, por contaminación visual, no nos deja ver las estrellas, ¿no? Las estrellas, por cierto, es donde nos orientamos, es lo que da sentido. Y son humildes y, sin embargo, nos dan un pálpito de lo infinito. O sea, que es que lo que está ahí, y ya lo estamos pensando, porque nos hacen creer que es posible, aunque sea infinito. Si tú tiras una piedra mucho más lejos de lo que piensas que puede llegar, pues va a llegar mucho más lejos, ¿no? Entonces realmente contrapone ahí metafóricamente eso, ¿no? No ves estrellas precisamente por el exceso de luz en el que estamos metidos, claro. No sé si querías remarcar o si leer algún texto. Vamos a leer algún texto, ¿no? Padre,
Admiro tu forma de moldear la materia y tu forma de relajar tus testículos tras la jornada en la que trabajaste. Pero en la sociedad herética nuestra que tú condesciendes dentro de nuestro humillado corazón, despreciamos tu ocio y tu trabajo por igual. Quiero repetirte que sabemos en esta noche, que es igual a todas las noches campesinas que perdiste, que cada segundo aumenta nuestra certidumbre de un muerto gozo. Padre, para nosotros, los otros, lo sagrado no es lo otro, es todo. Nosotros, los productos de tu simiente, sacralizamos toda la tierra, desacralizándola toda, sin necesitar plataforma luminosa de símbolos, sin ritual. Las proporciones de nuestro teclado son también áureas, y este copazo huele a palo santo, con el mismo esperma con el que disolvemos ocio y trabajo, así lo sacro y lo profano. Reconócenos, lo hacemos con nuestra plena conciencia, no con la timorata tuya. Padre, la más bella manera de honrarte es transmutarte en hijo. Es del mismo metal el almocafre que encuentra la telúrica semilla en tu vientre, honrarte es copular en la misma muerte. Y al nombrar mi semilla, aumentas certidumbre en tu manipulación de la naturaleza sobre la que yo solo operaba aceleración. Ahora, tú tienes menos tiempo que perder, más naturaleza que destruir y más resultado estático, histórico que lograr. Pero hasta tú, padre astrólogo y vertical, me donas el gen tónico horizontal. A la sombra de todo árbol eclesial crece el limo alquímico que lo derriba. Padre, tu hijo es negro, de negritud que es odínica inversión. Vuelo nocturno de tambor y hálito desde las aguas negras que bautizan el instante del coma angélico. Negro que escucha lo que toca. Negro que toca lo que escucha. Sumiso a la sobria posibilidad de éxtasis en este día degradado del último crepúsculo. Padre, soy el hijo que da, señala lo que palpa sonando. Tajata, ser tal, ser así. Ahora puedo vivir espontáneamente sin tratar de ser espontáneo. Los hijos exiliados de las matanzas del pensamiento de Occidente tatarearon el cabaret. No eliminaron la realidad, sino tu idea sobre la realidad. Idea estable o divisa dialéctica que lleva al gulá o a vivir para enriquecer a otro, al huevo bueno de la gran filosofía que sirve al posibilismo de mierda. No hago huelga, no quiero tu libertad de expresión. Digo ta y juego. Padre, hay una lengua de resistencia que emana roja y caliente de la clueca cueva. Cuando nombra la vida sin mediación, cuando se transforma como río hermético, destruye la norma, el tabú y la culpa. Destruye sin aspaviento, sin tragedia, solo mira a los ojos y nombra y es bella. Al nombrar cotidiano y es bella, al nombrar medium apocalíptico, afirma lo único desde la nada, revolucionariamente ignorando la palabra revolución. Padre, Padre, todo lo que nos diviniza es gratis. Madre, en este lado de la montaña, en el barro de sus manos, en el abrazo de la mujer, en el abrazo de la dueña del caos, en la textura que germina, en el detalle pardo e inesperado, en la semilla ocre que espera enterrada, en el acariño de larvas que no bailan,
en la explosión quieta de la roca anodada, en la sonrisa de la sorpresa del río subterráneo, en cómo es ahora madeja y raíz del mismo árbol, en la garganta que erosiona el mantra del viento, en el agua entre tus dedos, desaparecida sobre la piedra, en el no lugar donde amanece lluvia oscura, en la umbría del sonido donde no estamos. Escuchar la arrítmica de tu latido y el grito de la muerte de la fusta contra tu piel. ¡Cristo! 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 Para solo salir del huevo ascético a respirar el nombre de Jesús en tu ombligo. Respirar solo, pues respirar es canto de sicasmo que deja atrás la imagen falsa de los días del dinero, pues la fantasmagoría del desfile de los 4 elefantes digitales se retira para menguar hacia la verdad acústica. Del canto con mis hermanos en el monasterio, que ha de ser unísono hasta unitivo descenso desde meteora al octavador escroto huevo de Dios. Sociedad económica del canto común del que comen, por fuera y suyo dentro. Música, mal hizo el desvío polifónico en devolverte al negocio. Antonio, he leído la genealogía de tu música eremítica, que purificó la falsa imagen del mundo de la representación hasta el crujido de la roca, el susurro psíquico del yoga crístico y el coro monádico de la ciudad de Dios. Así sea, en el amén respirar. ¿Creerías que ha vuelto el absolutismo del silencio, el simulacro y el bozal a prohibirte cantar con tus hermanos? El viejo diablo, tu cuerpo, invade tu cuerpo, espíritu, con nuevo código, binario, bicontrol, bicolor. Resiste nuestro antiguo coro de traslúcida arena y al resistir, nuevo. Como estamos en primavera, ya nos estamos poniendo en condiciones. Una del Cantar de los Cantares, el libro que conocéis perfectamente. Bueno, esto, por seguir con la idea, esto dedicado a la OMS que decía que solo se permitía al perrito, ¿no? Como, vamos a dar a los teólogos otra vez. Se me ha olvidado, ¿no? El Cantar de los Cantares. Canto anterior. Ama. Ayer totem tórtola de cera en la nieve, esta mañana su canto de sol llena sus poros. Hoy siempre, antífona, estrofa, estribo, hoy siempre, que curva la columna, hoy siempre, si canto ya es incienso, ascenso, hoy siempre, laringe erecta, al olor cicla, hoy siempre los pezones mellizos se median, hoy siempre la nigra fermosa del jugo, hoy siempre resuena el templo ya escátere. Hoy siempre el gracioso paladar ya vibra. Hoy siempre llena ya grieta de esta tierra. Hoy siempre de gemido de luna improducta. Hoy siempre de ombligo de mirra y don. Hoy siempre canción metamorfa hacia el ave. Hoy siempre estrofa muerta, estribo vivo. Hoy siempre desnudos ya ceniza, el manto. Hoy siempre que cubría la flor en mercancía, hoy siempre morar en la granja, ya solos, hoy siempre dar amor en el canto anterior, hoy siempre el dos, soluto en uno, hoy siempre adiós, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, hola orgasmo. Hoy siempre quiero aullar en el yermo higiénico para muy mañana cantando en frenético
enfrentico del inmune, mudico ama, ama, ama. En Ramadán, ya os leo la última, estamos en Ramadán. Entonces, es la Sura 36 del Corán. La última vez que leí esto en un bar, la primera vez que lo leí, estaba explicando que era una Sura del Corán y había dos infames, impíos servidores del salario y al fondo dice: el Corán para ti, maricón. Y yo dije: pues para mí, machote. Bueno, pues Yasin, que es una de las suras más preciosas. Ya. Recuerdo de materia, materia sonada, recita. La mano de Fátima emplumada baila ensolada fuera de la sombra, de pájaro infértil. El humus vibrado por 80 santos pies bailados en el jardín. Recuerdo de materia, materia sonada recita. ¡Grito! No hubo más que un grito para los impíos servidores del salario. No es poema el que me lleva en la alcazaba. El buque del tránsito, su susurro, yo perplejo, seco, quedo tierno y lapidado. No es humano, pero sí. El quedo golpe de la cadena de mi cuello contra el suelo el día de la luna que merezco. No manchan sus poemas el día anegado por tu grito. Mis buques no articulan sonido, recuerdo de materia. Materia sonada recita palabra soplada desde el cuerno que es único grito. Mi postro ante la danza, tu paraíso es iconoclasta. No son humanas tus manos, no concebimos el temblor del día, solo la torsión del sol y la luna, pobre corriente entre mis manos. Si tiemblo tras tu palabra, ¿qué hace de la montaña duna? Espejo en mi pobre danza, recuerdo de materia, materia sonada recita. Un mundo entero, sin un susurro para morir, sin una palabra que llorar en la espera del día, el silencio del asco, el timbre seco de la infección, sin una palabra en esta lengua seca, han hecho de una gota de esperma este páramo de intercambio, si volviera a bien decir, sí.